Es día 14 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu amiga y compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenidos al podcast de Alrededor de mi Mesa. El banquete de hoy está en Job capítulos 38 y 39. Desmenucemos el capítulo 38, versículo 1. Job ha estado deseando encontrarse cara a cara con Dios y por fin el Dios invisible y omnipotente responde hablando desde un torbellino. Recordemos que Job, asaltado por sus sufrimientos que le sobrevinieron ola tras ola, ha estado ansiando la oportunidad de enfrentarse a Dios e interrogarlo, porque Job parece convencido de que Dios ha cometido el mismo error que sus amigos. Como ellos explicaban que el sufrimiento humano es el castigo de un Dios sabio por pecados específicos que la persona comete, y de vez en cuando Job también parecía estar operando con esta misma defectuosa teología, la ley de la retribución, y como Job sabe que no ha cometido ningún gran pecado, entonces Dios en algún sentido ha cometido un gran error con Job. Así que esperaba interrogar a Dios y presentar las pruebas de su inocencia básica, y como Dios estaría de acuerdo, se levantaría triunfante y en cierto sentido contra Dios mismo como su adversario injusto. Versículo 2. Pero esta conversación no se desarrolla como Job esperaba en absoluto, porque Dios, siendo Dios, toma la iniciativa aquí desde el principio y desafía a Job responder, si no conté mal, 32 preguntas una tras otra, y reprende a Job por oscurecer el consejo con palabras sin conocimiento. Desglosemos un poco las preguntas. Versículos del 4 al 15. Preguntas que Dios plantea a Job sobre la creación relacionadas con la tierra, el mar, la mañana, el amanecer. Versículos del 16 al 38. Preguntas relacionadas con la naturaleza inanimada. Preguntas sobre las profundidades y las extensiones de la tierra y las puertas de la muerte, sobre el camino de la luz y el lugar de las tinieblas, sobre el clima y la dispersión de luz y el viento, sobre las estrellas con sus constelaciones y sobre diluvios. Versículo 38 al 41. Ahora el Señor centra sus preguntas en el reino animal, respecto a la alimentación de los leones y los cuervos. Y sin duda, Job no tiene ni la menor idea de cómo asegurarse de que los leones y cuervos sean alimentados. Al león acechar y luego saltar hacia la gacela o cualquier otra criatura, se podría pensar que esto es simplemente el curso natural de las cosas. Ese león simplemente está haciendo lo que le sale naturalmente. Sí, pero Dios se atribuye el mérito de proporcionar a ese león específico esa gacela específica. Dios, después del pecado de Adán y ciertamente después del diluvio, creó lo que conocemos como la cadena alimentaria. Y de alguna manera, a través de ese sistema, se sustentan todas las criaturas de este planeta. Desmenucemos el capítulo 39, versículos del 1 al 4. Ahora el Señor le pregunta a Job si sabe algo sobre el nacimiento de las cabras y los ciervos, destacando los intrincados procesos de nacimiento y crecimiento de los animales salvajes. Esto ocurre sin la intervención humana, enfatizando la providencia de Dios y su íntimo cuidado de la creación. La referencia a las cabras monteses y a los ciervos, criaturas que viven en lugares remotos e inaccesibles, subraya el conocimiento y la supervisión de Dios, incluso de los aspectos ocultos de la vida. Versículos 5 al 8. El asno salvaje representa libertad e independencia, vive en zonas salvajes, fuera del control humano. Aquí Dios está destacando que solo Él conoce esa libertad y provee para estos animales en estos lugares remotos y áridos. Versículos del 9 al 12. Dios contrasta la dependencia humana de los animales domésticos con los salvajes e indomables.
¿Qué te recuerda estas preguntas? Que la fuerza y el ingenio de la humanidad no pueden dominar a toda la creación. El buey salvaje, conocido por su poder, está bajo el control de Dios, no del hombre. Versículos del 13 al 18. Este ejemplo del avestruz es algo que está reflejando lo profundo de la creatividad de Dios. Si bien la avestruz carece del sentido del cuidado maternal, su velocidad y poder son incomparables. Este contraste ilustra cuán intencional es Dios en su diseño al dotar a cada criatura de una manera única. Versículos 19 al 25. A continuación, Dios decide preguntar sobre los caballos y le dijo a Job: ¿dio Job la fuerza, coraje y preparación a los caballos para la batalla? Por supuesto que no, solo Dios lo ha hecho. Él ha dotado a sus criaturas de habilidades específicas para sus funciones en la creación. Versículos de 26 al 30. ¿Es Job quien presta sabiduría a los halcones para ayudarlos a remontar el vuelo? Por supuesto que no, como tampoco puede ordenar al águila que vuele y construya su nido. Todos estos animales son asombrosos, algunos son fuertes, poderosos e intrépidos, otros se elevan y anidan en grandes alturas más allá del alcance humano. Todos dan testimonio de la influencia y el control que Dios tiene sobre ellos. Amado lector, ¿qué actos y acciones de Dios te llamaron la atención en los capítulos de hoy? El mío viene del capítulo 38, cuando Dios se acerca a Job. Dios eligió exhibir su gloria omnipotente y majestad usando el viento en una capacidad abrumadora, en un torbellino aterrador. Y mi esposo me comentaba hoy, no es lo que hubiéramos pensado que un hombre en la situación de Job hubiera necesitado. Si Dios va a aparecer en un viento, ¿por qué no eligió una voz pequeña y apacible en un suave susurro? Este hombre ya había pasado por bastante. Un suave susurro hubiera sido justo lo que necesitaba un hombre como Job en esta circunstancia. Mi comentario fue: parece que una de las lecciones básicas del libro de Job es no cuestionar nada de lo que Dios hace jamás. Así que eso incluye esta estrategia del torbellino. No lo cuestionemos, es lo correcto. Él sabe qué hacer, Dios sabe exactamente lo que Job necesitaba aquí, y ninguna de las cosas que Dios le dijo a Job fue para su propio beneficio, sino siempre para la sanación y el bien espiritual de Job, y a través de Job también para todos nosotros. Al parecer, eso era lo que Job más necesitaba. Eso no significa que no hagamos preguntas, hagámoslas con humildad y reverencia, recordando que Dios nos hizo, nos ama, nos cuida, alimenta a las aves, y Él se acercó a Job. ¿Cómo respondo a esto? Darme cuenta cuanto más humilde pueda ser aquí en la tierra, mejor. No estoy en la posición de cuestionar a Dios, sino simplemente confiar en lo que está haciendo, recordando que me moldea como mi hacedor y me ama como mi Padre. ¿No son estas buenas noticias? Sí, lo son. Dios es mi deleite. Sigamos conociendo y asombrándonos de Dios. El banquete de mañana está en Job capítulos 40, 41 y 42. Bueno, lectores de la Biblia, es tiempo de ponderar. ¿Cómo está yendo tu lectura? ¿Job ha sido duro? Bueno, no desmayes, falta un día más y lo completamos. Luego volveremos a Génesis otra vez para toparnos con Abraham. Si estás atrasado, no te rindas. Lo más importante es que has venido hoy a la palabra y has puesto tu corazón en ella. Y te animamos a continuar indagando lo que Dios hace y dice en el trayecto de cada historia. Nos despedimos recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.